Paquito. Pues creo que tiene muchas aristas esto. Sí. Macro, micro, Y global. pues sí. Ahí está el euro, ¿no? También bajísimo. Yo creo que la mano la debe llevar Ulises, si están de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Además ya te extrañan. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del cóctel. Pati, ¿cómo estás? Paco, Enrique, Muy bien. bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo han estado? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola. Dolarizándonos, Sí, muy contenta llenando la de bolsa de verlos. dólares. Sí, ahorrando dólares, porque ahorita podemos Exacto. ahorrar. Por supuesto, fíjense que el tema que tenemos el día de hoy es, bueno, ¿seguirá bajando el dólar? E incluso, ¿qué tenemos que hacer desde el sector empresarial, ¿no? Como empresarios, para poder aprovechar y capitalizar esto que está sucediendo en el mercado, donde vemos que de unos meses para acá, bueno, pues el precio del dólar se ha desplomado y se está fortaleciendo nuestra moneda, el peso mexicano, cada vez más conforme vamos avanzando. Aquí lo interesante, y como para empezar a abrir boca del tema, pues llevamos 30 años diseñando estrategias de un dólar a la alza. Y Así por es. primera vez nos cambian el sentido de las cosas. Ahora el dólar va a la baja y todas las estrategias que teníamos del dólar al alza, pues ya no nos sirven. Y tenemos que, pues, echar reversa, o sea, es voltear para atrás. Hay que cambiar radicalmente la estrategia financiera, pues, Sí, para saber cómo movernos en esta nueva época, ¿no? así es. Así es. Y como decía Paco, ¿no? Buenas tardes, Pati, Fanny, Juli, Paquito, y a todas y todos los que nos acompañan. Pues es una mezcolanza de muchos factores, ¿no? De muchos factores, entre ellos desde la tasa de interés, ¿no? De la Fed, que ahí hay una influencia externa, el propio debilitamiento del dólar en el ejercicio con otras monedas también a nivel global, y que pues bueno, obviamente en cuanto más débil está el dólar, por múltiples variables que ahorita veremos, pues fortalece el peso, ¿no? Igual con otras divisas, pero pues ha sido muy notorio, ¿no? Más o menos de hace año y medio llamarle al peso el peso fortachón, ¿no? ¿Cómo ves, Paquito? Sí. Buenas tardes, chicos. Ya te arrebaté la palabra. Me da mucho gusto verlos y bueno, creo que como bien dice Ulises, tenía muchos años en que siempre nos pasamos haciendo estrategias porque sube el dólar y ahora nos cambian la moneda, nos cambian la jugada y es parte de que seguimos en entornos buca o bica, seguimos en entornos en que todo puede cambiar. Yo de una manera muy modesta he podido ir haciendo mis pequeños ahorritos, encontré una forma con el Cbank, ya parecería comercial, que no me dan comisión, y con una tarjeta que es muy conocida, que es una tarjeta que no tiene costo, pues he ido comprando unos dolaritos, ahorita aprovechando que no crean que muchos, ¿verdad? Pero pues de una forma que pueda ocupar esos pequeños ahorros que se traduzcan cuando vuelva a estabilizarse la moneda estadounidense y que pueda ganar un poquito.
Entonces, pues esa sería como mi entrada, el saber ahorrar también tiene sus beneficios cuando pasan estas situaciones, que sabemos que Ulises nos va a dar muchísimo más tips, que pues no es algo que sea tan bueno, ese ahorro que estoy haciendo, sería mejor en otras circunstancias. Y Ok, adelante, Paquito. sí, sí, por ahí va la onda. Y fíjense que yo creo que este tema que seleccionaste hoy, Pati, para el cóctel está de rechupete de dedos, ¿verdad? Sí. O a lo mejor lo debo decir en inglés, ¿no? Porque el cóctel viene de las mezclas de las bebidas, ¿no es cierto? Ujú. Cuando algunos ingleses batían su mezcla, ¿no? De whisky con alguna gaseosa, con un palillito llamado cola de gallo, ¿no? Ujú. De ahí cock y tail de cola, cocktail, pues bueno, este es un cocktail, hablando de los ingleses de las monedas, ¿no? Ahí, pero yo creo que el enfoque podrían tener muchas vertientes, ¿no? El impacto central está como empresarios. Y Ujú. bien lo enmarcan, puede ser visto desde el lado de la finanza personal y de ahí otras dos vertientes, ¿no? El ahorro o la inversión personal, pros y riesgos. Y la segunda vertiente puede ser una arista tomada desde el empresario, el emprendedor, ¿no? Los pros y contras de cómo tenemos esto que mencionaba Ulises al inicio, un superpeso, ¿no? Aquí el tiempo es, y tendrá palabras de honor el desliz hacia abajo del superpeso, y se mantendrá esa tendencia a fortalecer el superpeso respecto al dólar norteamericano nada más. Creo que sería el marco de referencia a este cóctel, ¿no? Para no meternos con otros tipos de monedas y experiencias, pero yo quisiera reflexionar que en ese sentido lo macro y lo micro afectan, Sí. porque aún en el ahorro, en el microahorro, Pati, tú y yo, pues tenemos ahí unos dolaritos, ¿verdad? Just in case, un viajecito, Ujú, ¿no? O se fortalece de nuevo el dólar, el peso, ujú. ¿no? Se debilita un poco, pues tenemos la apreciación o depreciación de los tipos de cambio. Y pues ahorrar, pues puede ser un juego de un riesgo demasiado, puede ser hasta con un ojo al presente futuro y con el ojo hacia el pasado, ¿verdad? Más Ujú, bien por miedos, ¿no? ujú. Y sin embargo, si lo viéramos desde una pericia de inversión, pues ya estaríamos hablando de conocimientos, ¿no? De Ujú. cuándo sí, cuándo no comprar, cuándo vender y cosas de ese tipo, ¿no? Y bueno, y la última, tercera arista que quisiera esgrimir, ¿no? En lo macro micro para negocios, la importación y la exportación por el tipo de Claro, cambio, ¿verdad? ¿Qué te conviene claro, respecto al dólar o no? claro. Entonces, Uli, pues ahí va el balón, ¿no? Con eso pongo mi marco, ¿no? Y ahí te Muy bien. compro la consultoría, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, fíjense que de dónde viene esto y cómo es que llegamos hasta este punto, ¿no? Quisiera hacer como una reseña de lo que ha sucedido en los últimos años y particularmente, pues derivado de la pandemia, lo que sucedió fue que el gobierno americano, para apoyar a sus ciudadanos, emitió mucho papel moneda. Es decir, más del 20 o 30% de los dólares que están en circulación a nivel mundial se imprimieron precisamente en 2019 y 2020. Y entonces lo que sucedió es que hubo un exceso de recursos en el mercado. Pero derivado de la misma pandemia, pues el gobierno americano también empezó a apoyar a su gente, pagándoles salarios donde la gente no trabajaba o apoyos precisamente a la población para poder enfrentar el tema de la pandemia. Ujú. Lo que sucedió es que la gente, en lugar de salir a gastarse el dinero, se lo guardaba. Así Cuando es. termina la pandemia, bueno, también durante la pandemia, muchas de las fábricas y plantas y demás, Esa pues etapa de esa pandemia, Uli. pararon operaciones. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que no había productos porque tampoco se consumían tanto. Cuando Así es. termina la pandemia, lo que sucedió es que en el mercado no había productos y había gente con mucho dinero para ir a gastar. Ujú. Entonces, lo que empezó a suceder es que se empezó a incrementar la demanda de productos y servicios.
Al acabarse los productos y en tardarse en resurtir las fábricas, lo que sucedió es que se dio de manera natural una inflación. ¿Por qué? Bueno, porque hubo mucha demanda de productos y muy poca oferta. Y la gente tenía muchos recursos. Entonces lo que quería era gastarlos. Acto seguido fue una inflación inmediatamente. Para poder contrarrestar el efecto de la inflación, lo que hizo el Banco Federal, y también lo copiamos acá en el Banco de México, fue incrementar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque son dos variables que son o se manejan de manera contraria. Cuando sube la inflación, una manera de controlar esa inflación es pues, subir la tasa de interés para que por consecuencia se reduzca la inflación. ¿Qué O se hizo Banco de controle, México? ¿no? Empezó, se controle, se maneje de alguna forma, ¿no? Bueno, pues lo que sucedió es que la Fed subió a 4 puntos, es decir, 4%. Mientras que en México alcanzamos, y a la fecha lo seguimos sosteniendo, una tasa de interés de 11.50. Lo que está sucediendo es que la diferencia de tasas hace muy atractivo el invertir el dinero en México y particularmente en traer los dólares a México. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos te pagan el 4, cuando en México te pagan el 11 anual. ¿Qué está sucediendo? Hay un flujo infinito de dólares que están entrando al país. Como consecuencia de todo este cuento, lo que sucede es que el tipo de cambio baja. ¿Por qué? Porque tenemos un flujo, un excedente de dólares en el país, suficiente para que por la ley de la oferta y la demanda, bueno, cuando hay poquitos sube, ¿no? Pero cuando hay muchos, baja el precio. Y entonces lo que estamos teniendo es una gran cantidad de inversiones que están llegando al país. Y esa es la parte interesante y es una de las primeras razones de por qué el dólar está bajando, ¿no? ¿Cómo ves, Enrique? Así es, sí, no, definitivamente, digo, lo explicaste más Ah, claro ni el agua, ¿no? Ahí tenemos esos 3 momentos muy bien definidos que acabas de comentar. Y pues bueno, este efecto, ¿qué es lo que sucede, no? Al empresario con una planeación estratégica, pero también con una alta flexibilidad en sus planes, con una visión estratégica, es decir, bueno, pues queremos beneficio para la empresa y está ávido de buscar los momentos, los huecos y las oportunidades, ¿no? Que cuando a veces no se tiene, pues vamos operando, ¿no? Y una variable como esta nos llega y ya no sé si es buena, si es mala, la aprovecho o no la aprovecho, o ni entiendo lo que nos acabas de decir, ¿no? Pero aunado a una buena planeación, también está la parte flexible, que también fue otra de las lecciones de la pandemia, que si bien siempre lo hemos expuesto ustedes y yo como colegas en la capacitación, en la academia, en la consultoría, pues ahorita venimos con otro proceso en el cual, pues lo decíamos, ¿no? Cualquier momento para transformar la parte del proceso empresarial es buena, ¿no? Y algo que capitalizó el empresario de este proceso es precisamente estar ávido de las oportunidades y saberlas aprovechar, aunque haga un cambio en la parte de los planes iniciales y ese proceso de flexibilidad dice, bueno, está esta oportunidad, a ver, ¿qué pasa con nuestra infraestructura, no? ¿Qué sucedió con nuestras ventas? Esto le pasó mucho a la industria de estas esenciales, ¿no? Que dijeron desde los jabones, desde los químicos, los alimentos, en donde pues ellos tuvieron un incremento de ventas bárbaro, de lo no esperado a veces, se catapulta. Y entonces, pues bueno, no solo con esos excedentes, hablo de los que beneficiaron, pero los que tenían, bueno, más o menos estable el proceso, dijeron, renovemos nuestras líneas de producción, maquinaria y equipo, ¿no? Ampliemos nuestras plantas, el layout, ¿no? Quizás pongamos otra matriz, otra sucursal o otra pequeña fábrica o productora en algún otro estado. Entonces, fue un momento precisamente también para aprovechar esto, porque pues, obviamente lo que compra en dólares, hablando de infraestructura, de maquinario, de investigación y desarrollo, pues le sale más barato, ¿no? Entonces, pero eso curiosamente, aunque suene sencillo, tiene que ver con estas dos cuestiones que yo pongo, ¿no? Una planeación en donde la visión es el beneficio de la empresa que me hace, como dices tú, Ulises, traer todas las variables en el radar. Y segundo momento, tener la flexibilidad y la capacidad para decir, pues nos vamos por aquí, nos vamos por allá y no pasa nada, ¿no? Yo creo que son dos cuestiones que desde el punto empresarial se tomó en cuenta, ¿no? Y ahora les quiero comentar que en una de las empresas en las que estamos apoyando son abarroteros y lo que me dicen es que bajaron sus ventas. ¿Por qué? Porque todas las divisas que mandan nuestros paisanos que están trabajando en Estados Unidos, a la hora de que llegan acá, pues
valen menos, ¿no? Entonces les afecta su economía y esta economía afecta a las empresas que en este caso son abarroteros, que venden también otros productos como uniformes, papelería y todas estas cosas que ahorita en este momento pasó la cumbre de las ventas de todos todos estos productos, pues se ven afectados porque no les alcanza, porque viven de las remesas. Entonces también está la contraparte de que hay un sector en el cual, como en el COVID, hay unos ganadores y hay otros perdedores, ¿no? Así es. Y fíjate, Pati, perdón la atropellada, otro es el de la construcción, ¿no? O Sí. sabemos que, bueno, los paisanos mandan las remesas, las divisas, y mucho de lo que sucede, digo, aquí en Hidalgo, donde yo estoy, que se da reflejo en todo el país y Centro y Sudamérica, pero aquí mucho desde el Valle del Mezquital hasta la parte norte del estado colindante con Puebla y la Sierra del Agua Azteca, pues llegan y, oye, papá Paco, pues ahí te va la lana, ya vas construyendo un cuartito, 2 cuartitos, mi casa, y cuando llego, entonces, $1 que hoy llega, le pagan menos, pero ¿qué creen? O sea, obviamente menor poder adquisitivo para hacer 2 cuartitos será 1, pero aparte también no dejemos de lado lo que está subiendo en algunos precios, como el commodity que es el acero, en donde ahorita pues ha tenido una alza tremenda, ¿no? Y eso cómo va impactando a los diferentes sectores industriales. Entonces, pues podría ser beneficioso por un lado, pero finalmente tu dólar hoy aquí vale menos y pues con ese valer menos tienes menor poder adquisitivo y aparte, pues seguimos en una inflación, que pues no para, ¿verdad? Y que pues obviamente si uno ve la parte de capacidad económica, de poder adquisitivo, ya no hablemos solo de la canasta básica, sino todo lo demás, pues claro que hay una repercusión tanto para el individuo como también para la empresa, ¿no? Así es. Yo Bien, colaboraría ahí poniendo polvorita en la mesa, Sí. a ver si me aceptan algunas reflexiones y más bien preguntas, ¿no? ¿No? Entonces, como empresarios, ¿qué cadena de valor, qué procesos de negocio, qué modelo de negocio debo mejorar para aprovechar esas oportunidades que dices, Enrique? ¿O de cuáles me debo de blindar? Por ejemplo, se mencionaba, es momento de automatizar procesos, de endrogarme con algún CAPEX, ¿no? ¿No? De meterle a maquinaria, equipo, innovación, etcétera, en equipo, ¿no? Sabiendo que el equipo a lo mejor me trae mejor eficiencia en la entrega, en el producto o servicio, y pueda igual hasta blindar o recuperar mercado, clientes, ¿verdad? Más Ajá. rápido que mi competencia. Entonces, y de ahí derivo otra pregunta, ¿no? Y bueno, si voy a hacer esas inversiones, ¿cómo me endeudo? Ujú. ¿En moneda extranjera, dólares, o en moneda nacional, pesos mexicanos? ¿No? ¿Qué me conviene? ¿No? En el supuesto que hubiera similitud de proveedores nacionales o extranjeros, ¿no? Entonces, y de ahí pues viene la parte de capital de trabajo y qué tanto balance debo de tener en buscar hoy esas oportunidades o dejarlas pasar, porque Ujú. pues vuelvo a lo mismo, es una función de riesgo, pero ya no es función, Ulises, de empirismo. Ya necesitamos sí, no, meterle ya no, necesitas profesionalismo, meterle más ya, profesionalismo y entender claramente financieramente lo que está pasando. hacer escenarios, Ulises, ¿no? También, simulaciones. Incluso, bueno, o sea, aquí el punto es que por años decidimos hacer, por ejemplo, nuestra facturación en dólares, de tal Ujú. manera que no perdíamos en el tipo de cambio. Pero, Claro. ¿por qué? Porque era un dólar que iba a la alza. Y entonces que te pagaran en dólares, pues era un gran beneficio. Así es. Pero, ¿qué sucede cuando nos siguen pagando en dólares, pero ahora el dólar va a la baja y nuestro ingreso, que era a 21 pesos el dólar, pues ahora se convirtió a un ingreso de 16.50, Ujú. digamos, porque incluso te tiran una cantidad en el tipo de cambio. Así Entonces, es. vemos una reducción drástica y dramática, ¿no? Del 20% en el ingreso. ¿Por qué? Porque seguimos facturando en dólares. Entonces, bueno, una primera solución sería facturar en pesos, pero bueno, no siempre podemos hacer el cambio cuando vendemos al extranjero. Ujú. Y lo interesante es que para el americano o alguna otra nacionalidad le es muy cómodo seguirnos pagando en dólares. Claro. Pero lo que termina pasando es que tenemos menos recursos en la tesorería.
Ujú, Exacto. ujú. Y lo que nos obliga a diseñar estrategias financieras precisamente para blindarnos de este tipo de cambio, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, uno de los instrumentos que estamos utilizando mucho en el mercado de derivados es comprar una garantía, es decir, comprar un futuro, comprar una opción, donde lo que hago es que a un determinado tiempo garantizo el tipo de cambio. Ujú. Así. Aunque hay instrumentos que son gratuitos en el sentido que no te cobran, hay otros que te piden que pongas una cantidad como para garantizar la transacción, pero también pues el movimiento está fuerte porque estamos oscilando entre 16.70 y de repente se va a 17.10 y entonces tú compras la garantía, la compras a 16.90, ¿no? O 17 pesos y a la mera hora pues resulta que te salió el tiro por la culata, ¿no? Así es. Entonces, hay diferentes instrumentos que nos están ayudando a blindar este tipo de cambio y a garantizar por lo menos un ingreso seguro. Entonces, una de las estrategias desde la perspectiva financiera es acercarnos, por ejemplo, a instituciones financieras como Monex, donde nos permiten tener acceso a este tipo de instrumentos derivados, donde yo puedo garantizar el tipo de cambio y Así. decir, bueno, pues yo ya sé que voy a recibir un cambio, ¿no? De dólares a pesos, pues probablemente en 17 pesos, independientemente si está arriba o está abajo, y eso me da una seguridad. Cosa que no, o sea, no entro a la apuesta, no entro a ver si me va bien. Sencillamente me permite planear los recursos y a lo mejor pierdo, a lo mejor gano, pero lo interesante es que ahí tengo una salida financiera. Y eso es una de las estrategias que estamos implementando en este momento en diversas empresas. Parece muy complejo, pero la realidad es que el mismo asesor del banco te va marcando la pauta y te hace las cotizaciones de cómo puedes ir fijando el precio del dólar a futuro. Ajá. Entonces, contestando un poco lo que decía Paco, bueno, ¿qué hago? Me endeudo en dólares, me endeudo en pesos, este, y ahí viene el tema de las tasas de interés, porque ahora resulta, pues que, pues es muy, muy económico endeudarse en dólares por la diferencia de tasas, ¿no? Cuando adquieres un crédito con un banco americano, pues te va a tasar al 4 o 5%, cuando acá en México ya las tasas están subiendo, ¿no? Exacto. Entonces, es importante estar volteando a ver la tasa de interés, ir a ver los plazos de crédito e incluso la moneda, porque cuando quieras pagar en dólares, pues depende cómo sea tu ingreso, ¿no? Si tu Claro. ingreso en Y, dólares es cómodo, ¿no? y Y, ahí, perdón, si me meto tantito, ¿qué tanto esa estrategia financiera va a afectar al PIB, no de tanto del país, ¿no? Sabemos que cuando hay inflación y cuando las tasas de cambio sufren, el PIB se estabiliza o inclusive tiende a decrecer, ¿no? ¿No? O sea que el nivel del PIB, pero de la industria y de tu mercado, medido en cuanto a tus ventas o tu rentabilidad neta respecto a aquella total del mercado, del segmento, la industria donde te muevas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la estrategia que mencionaba Patti de tener un portafolio, no tanto es tener o todo en dólares o todo en pesos, ¿verdad? Hay que, como bien dice Ulises, hay que tener la inteligencia financiera necesaria y suficiente para medir el agua a los tamales al portafolio de riesgo que merece tu negocio. Porque aquí está la llave, yo creo que de oro. Está ujú, bien, tú no vas a controlar esas macro variables. Claro. Tú te van a impactar. ¿Qué sí puedes controlar? El ingreso neto. ¿Sí? Entonces, aquí la mezcla es que si tú logras que tu ingreso neto te dé un resultado de un flujo positivo recurrente de dinero, vas a poder pagar esa deuda en cualquier moneda extranjera que tengas, siempre y cuando tu balance de exposición al riesgo en moneda extranjera pues tenga el nivel de riesgo aceptable de acuerdo a los análisis financieros que hiciste. De Entonces, acuerdo, de qué acuerdo. tanto en Y por eso es México es importante prudente? la opción del derivado. ¿Por qué? Porque el Es riesgo extraordinaria se vuelve cero. Ya sabes a y, cuánto te van a dar la moneda. Entonces, y es confiable porque tú ya lo manejaste en este caso con nuestros amigos de Monex. Por cierto, muy buenos amigos, muy,
muy científicos en el cálculo, muy precisos, ¿no? De los mejores en la República, vaya el comercial y apoyo para ellos, ¿no? Sin embargo, fíjate que lo que sí está en control es qué tanto nosotros registramos en ingreso neto en nuestros estados financieros y a qué velocidad respecto a la velocidad del pago de la deuda, de los pasivos. Ujú. Y ahí vienen nuestras fórmulas que hemos pues ideado, Ulises, ya hace tiempo, ¿no? De consultoría corporativa, financiera en este caso, pero también económica financiera, ¿no? No nada más la parte económica está sola, es todo un sistema, es todo un Sí. ecosistema en la decisión, porque hay que buscar un balance, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto le pones a tu mezcla en el abastecimiento como cadena de valor? ¿O qué tanto le pones a la parte de marketing para lograr ese ingreso neto recurrente? Pero la que mejor me estás diciendo ahorita, y creo que es una best practice, una mejor práctica, es pues esas más otra que muy poca gente ve, la parte legal, la parte contractual. Por ejemplo, si tú en tu contrato desde la cotización pones una mezcla atractiva para tus clientes, proveedores, en el caso, ¿no? De los umbrales, de los futuros, de los warrants, y pones un intervalo de tiempo predecible en el cual, pues para las partes fijan esa tasa de interés, ahí está, Y ahí está el listo. juego del escenario, ¿no? Ujú. Ahí está el juego de la parte legal del contrato que se haga y el adiestramiento que venga atrás para adecuar a nuestros equipos de tarea a que sepan negociar con ese balance a beneficio de las dos Ahora, partes. incluso lo que comentas, Paco, le llamamos escalamientos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los escalamientos? Y en los contratos podemos tener una cláusula de escalamientos. Por ejemplo, con el tipo de cambio. Cuando ya se hizo la transacción comercial, entonces en el momento del contrato se especifica que derivado de los movimientos del tipo de cambio, puede haber escalamientos en el precio para garantizar la culminación del proyecto con éxito y que no estén perjudicadas las partes, ¿no? Tanto en ajustes inflacionarios como también en el tipo de cambio. Ay, no, y déjame complementar una que dijo muy interesante Enrique ahorita, ¿no? El costo de la materia prima, cuando el costo, por ejemplo, en la construcción, el acero, la varilla, pues es una parte muy relevante del costo total. Claro, Entonces, si esa cláusula de excepción o de escalamiento se indica, oye, como yo no tengo control del costo mundial del acero o de la Ujú, varilla, ujú. si este varía más o menos en este umbral o cuando varíe en Entonces nos este umbral, ajustamos en el precio, nos lo ajustamos, escalamos y ¿no? negociamos. Lo ¿Qué te parece? O escalamos, sea, correcto, pero aquí correcto. la parte legal, para no sorprender a las partes relacionadas, es anticiparse, ¿no? Con estos escenarios por escrito, ¿no? Y esa Correcto. parte legal nos ha ayudado corporativamente a tener una relación mucho más estable en el mediano y largo plazo, claro, en las relaciones. Y eso pues ya es el B2B, ¿no? Consejo claro. con consejo, no la fuerza de ventas con la fuerza de compras. Ah, Entonces, ese escalamiento se da siempre y cuando tus estructuras organizacionales tengan en pro esa negociación de escalamiento, ¿no? Que Claro. sepan jugar y conjugarse para hacer alianzas de largo plazo. La industria automotriz está jugando en ese sentido ahorita en México y ve todas las inversiones extranjeras directas que Sí. están entrando Claro, acá. con todo el tema del nearshoring, ¿no? O sea, toda la Ándale, inversión que está sí, Súmale, entrando precisamente porque ahora esta es la consecuencia de sí, la renegociación del TEMEC. O sea, es así. precisamente lo que estábamos esperando, o sea, que la inversión extranjera viniera a ponerse en el país por la posición estratégica que tenemos, digo, al mercado más grande del mundo, ¿no? Y Ujú. adicionalmente, que ese mercado, que es el más grande, curiosamente, ahora podemos participar activamente. ¿Por qué? Porque nos es muy económico salir a comprar dólares, a diferencia de lo que era antes. Nos es muy económico ir a comprar maquinaria, ir a comprar materiales, etcétera, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque traemos un ahorro del 20%, como lo quieras ver. Entonces, incluso vemos que mucha gente se está yendo de vacaciones porque le es bastante atractivo ir a gastarse el dinero ahí, porque es sí, económico. Entonces, o sea,
como empresarios también lo que estamos viendo es que pues la gente se está volteando a ir a comprar terrenos en Estados Unidos, a comprar propiedades en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también entendemos que nuestra economía, pues suena muy interesante este fortalecimiento de la economía, pero aquí hay un truco. Y para dar el panorama completo, también recordemos que estamos en un año preelectoral, es decir, el año que entra vamos a llegar a las elecciones. Sí. Y se dice mucho que pues, el gobierno federal está controlando este tipo de cambio adicionalmente, ¿no? Entonces, venimos de un control de tasas, venimos de inversiones del nearshoring, venimos de un año preelectoral donde anuncia Banco de México que va a mantener la tasa de interés. Y fíjense, está interesante, porque ya tiene una vigencia hasta diciembre del 24. Exacto. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar en diciembre del 24? ¿Por qué? Porque tengo analistas que me dicen, no, es que el dólar debería estar en 32. Ay, Dios Claro. Otros dicen, no, tendríamos que estar en 28 Ay, Dios y mío. estamos a 16. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué va a pasar La oficial, la cuando el de Banco de ventanilla en México 17 chilitos, ¿no? Hoy, 17 y nada, pues, pero, sí. o sea, a lo que voy es, ¿qué va a pasar cuando se libere, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando verdaderamente ya no sea ese el año electoral o hayan ganado, hayan perdido, etcétera? ¿Qué le va a quedar al nuevo presidente? Es más, ¿quién va a querer ser presidente con una economía que viene Claro. una ola espantosa, ¿no? Sí, ¿Sí sí. vamos? Sí, por Entonces, eso o sea, es son importante. elementos que pueden detonar en cualquier momento y nos pueden poner en un problema y en un 4 espantoso. Así es. De Sí, por hecho, eso yo quería poner ese tema porque hay que ver qué va a pasar. No, ahorita no es el problema ni la ventaja. Esto va a tener un rebote. Y bueno, aprovecho para una consulta que hace Gaby Reynoso, Ulises, que sí te comenta que sí tendríamos que hacer un análisis de la cadena de suministros y monitorear las variables y asegurarla anualmente. O si un proyecto es comprar un seguro de tasa de cambio. Pues fíjate que es un excelente cuestionamiento el que hace Gaby, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que la respuesta correcta es las dos, porque Sí. no va a haber una respuesta única. O sea, no solamente voy con el tema de mi seguro en el tipo de cambio, sino también es momento de reevaluar si mi sí, cadena de suministro es la adecuada o no. Es decir, me da las condiciones económicas precisamente para yo seguir siendo competitivo o tengo que cambiar de proveedores. ujú, Les comparto una de las empresas que estamos apoyando, pues cuando iniciamos este trabajo hace 15 años, lo que sucediera era que todo lo compraban del extranjero, todo venía de China. Y lo que empieza a suceder con todos estos movimientos y ahorita como estamos, pues resulta que nos sale muy económico fabricar en México. ujú. ¿Por qué? Porque están entrando nuevos proveedores que tienen nueva tecnología, que tienen nueva maquinaria y que incluso el costo es mucho más bajo que traerlo de China. Fíjense qué Ujú, interesante. Hablamos del calzado, por ejemplo. ujú. Resulta que la industria del calzado en México se ha vuelto muy competitiva, Ropa, suficiente para que calzado, entonces, sí, claro. sí, el costo es mínimo. Y con las tarifas que tienen de importación de China, sobre todo de textiles, de calzado y demás, no es atractivo. Y Se hizo ahí un tal vez cambio en la cadena, ¿no? lo que nos pega todavía es el volumen, ¿no? Ahí en esa fórmula. Pero fíjate, Claro. Argentina acaba de pagar su deuda, parte de su deuda en yuanes a China, ¿eh? Ya no en Ujú. dólares, lo cual viene a exponer otra vez el patrón dólar norteamericano. Y es un riesgo pues que hay que medir en la tesorería, colegas, ¿no? Ahí Por también. supuesto. ¿Sí? Entonces, o sea, hablar de una solución única yo creo que es complicado. O sea, yo creo que no es la única solución, sino hacer una mezcla de estas estrategias, tanto de evaluar lo que estamos comprando, en qué moneda lo estamos comprando, si nos conviene o no nos conviene, o de plano buscar una nueva proveeduría, un nuevo canal de suministro, e incluso blindar ciertas de las operaciones que tenemos a través de instrumentos financieros que nos den o nos reduzcan el riesgo. Y qué Exacto. tan buen momento podría ser recuperar aquella estrategia cuando México entra del mercado protegido al libre mercado, allá en los 70, 71, ¿no? Con el ALAD y la LALC, ¿no? Donde Ujú. entonces la compensación arancelaria pues era el juego, ¿no? Si tú importabas
30, pues deberías de producir 70 con proveedores locales, ¿no? Una cosa así, ¿no? Esas reglas de compensaciones eran bien vistas. Sin embargo, ahorita que de nuevo la estrategia de aquellos años vuelven a los ciclos marcusianos, otra vez, ¿no? De Marcus, otra del doctor en economía, se vuelven a repetir. ¿Qué tanto nos conviene otra vez reflexionar un escenario de make or buy? O sea, ¿lo sigo comprando afuera o mejor lo hago yo aquí adentro? O un intermedio, o desarrollo proveedores que se conviertan en socios estratégicos con una participación tipo swap. Tienen acciones en mi empresa y yo tengo acciones en su empresa. O sea, ya no son proveedores. O el Tier One, son como le parte de llaman la los de organización. logística, ¿verdad? A ver, ya somos socios, ya es un campus, ¿verdad? Ya estamos hablando de estrategias de logística de nivel muy avanzado, ¿no? No, y bueno, adelante, Pati, perdón. No, de tú. No, que estaba leyendo un artículo del Economista donde efectivamente estaban hablando de que, bueno, la economía mexicana está fortalecida, pues porque tenemos recursos, tenemos reservas en dólares, tenemos, o sea, una afluencia de recursos bastante fuerte. Y aquí lo preocupante es, bueno, ¿qué va a pasar el día que esto, o sea, que dé el rebote? Y es precisamente donde todo va a cambiar, donde tenemos que blindarnos también nosotros ahora, ¿no? Y Pues hay tener que blindar claridad de primero ambas estrategias, ¿no? hay que blindar primero a Banco de México. Oigan, y por Pues otro sí. lado, yo Que siga. tengo varios conocidos que son contratados por Estados Unidos, algunos por Rusia, y que trabajan en todo lo que es tecnologías de información. Entonces, justamente les están haciendo firmar sus contratos en donde ponen ya un pacto en qué tasa van a estarles pagando. Pues están aterrados, ¿no? Porque están firmando los contratos a 18 pesos, que parecería ahorita interesante, pero ¿qué va a pasar cuando sube el dólar y ellos siguen contratados, claro, por un A periodo de 18 tiempo pesos. a 18 pesos? Entonces es como un boomerang que todo empieza a regresarse, como decía Paquito, de los años pasados y que va a venir después el rebote de ese boomerang para más adelante. Por eso la importancia de que con nuestro público que nos está acompañando y que nos escuchen en Facebook y que después lo van a ver estos videos en otras plataformas digitales, pues que estamos pensando ya en lo que va a suceder en el futuro para podernos anticipar y estar preparados y no sentirlo como que de repente, ay, no, pero ¿cómo estábamos muy bien así? No, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que voltear? Con todos estos consejos que nos está dando Ulises y que, pues para Gaby ahorita qué bueno que le sirva de experiencia para poder tomar mejores decisiones. Incluso Enrique fíjense que Celato hay levantaba la mano, Ulises. un instrumento, y ahorita te paso el micrófono, Enrique, hay un instrumento muy interesante que también acaban de sacar, donde nos dicen, ¿sabes qué? Haz tu inversión en esta garantía en el tipo de cambio. Y durante el periodo que esperas que suceda el vencimiento del instrumento, es decir, la fecha en la que vas a ejercer el instrumento, lo que hace la institución financiera es que te da un rendimiento. Y esos rendimientos incluso son superiores. Porque claro, ellos utilizan los recursos, ¿no? Para financiar a otros y ganan más dinero, pero en principio te garantizan un rendimiento superior a lo que tiene CETES, por ejemplo. Te dicen, te voy a dar un 14%, te voy a dar un 15%, en lo que esperas estas 2, 3 o 4 semanas a que se venza tu instrumento. Y si por alguna razón el tipo de cambio no llega a lo que tú quieres, entonces tienes una ganancia adicional, que traducido, ¿no? A la tasa de interés que ganarías, son 3 o 4 puntitos arriba de lo que podrías haber cambiado el tipo de cambio, el ¿Quién te dólar los da en el ahora? mercado. Y nadie te los da. Entonces, lo que estamos viendo también es una creatividad muy grande, particularmente el sector financiero, para captar recursos y dar una recompensa por invertir con ellos. Entonces, uno de los consejos que les puedo dar es acérquense con el sector financiero, porque están sacando productos orientados a esta situación actual que estamos viviendo y que nos dan coberturas en el tipo de cambio. Perdón, Enrique, adelante. No Si se tienes preocupen. deudas, pagarlas, ¿no? Si tienes deudas en dólares, ahorita es el momento de pagarlas. Y Claro, hace está ratito, barato, ¿no? recapitulando todo lo que decían, claro, ¿no? Y estamos aquí hablando de, bueno,
desde cómo aprovechar los instrumentos o estrategias o productos, como bien lo decías, del sector financiero, cómo entender mis deudas si es el momento de hacerlo. Una empresa muy cerca de aquí de Huichapan, San Juan del Río, un cliente igual ahí que están dedicados a la parte de la repostería y todo eso. Miren, ahí es una empresa bien interesante por traer la tradición de la primera generación de hace 20 y tantos años, abuelos, que en ese momento pues jóvenes, ahorita los hijos y luego ya los nietos, ¿no? Y acaba apenas en enero de hacer cambio de consejo de administración, o sea, de un consejo incluso robusto de 22 personas, ya queda centrado en 10, muy repartido en gente más preparada y en gente, bueno, en menores cabezas para la toma de decisiones. Tuvieron un boom, sigue siendo sector mermeladas, esencias de jarabes, crema chantilly, compite, y tuvieron chance de entrar fuerte en la esperanza, en las panaderías, ¿no? Entonces, pues fue un hueco que los catapulta. Y hablábamos, Paquito, el supuesto que yo también comentaba de la maquinaria y todo esto, y obviamente el apalancamiento y todo es importante, y habrá que analizar, como ahorita lo que preguntaba Gaby, pero aquí hablo de esta empresa, el ejemplo que tenía, si no un excedente, si una provisión, ¿sí? Dentro de sus recursos propios, en donde hace el análisis rapidísimo y en la maquinaria para renovar el 60% de su maquinaria, ¿sí? Y que sí fue traída, aunque ahorita hablamos de China, Estados Unidos o lo barato que es aquí en México, le salió 40% más barata, ¿sí? Por el tipo de cambio, porque ahí, aunque sea alemana, pues todavía cotización en dólares, 40% más barata por la fortaleza que ahorita tenía el peso y dijo, vámonos, ¿no? ¿Qué me espero? Y otra de las variables políticas que igual acaban de decir se suma y el más de mayor edad en el consejo que ahorita está, dice, pues yo no sé, pero ya he vivido varias. Y ahorita estamos en el florecimiento. Y lo dijo Ulises, clarito, deja que cambiemos de gobierno el año que entra y a ver qué pasa. Entonces, ¿saben qué? La instrucción fue de una vez las compras, ahí está la lana, o sea, ahí está, para eso la tenemos, porque si no vamos a empezar a inventar otras cosas. Se armaron y no solo sustituyeron sus líneas, sino que hicieron una más, precisamente para un producto repostero muy especializado, sí, que tiene que ver con chocolatería y demás, y ahora está la empresa, tiene fortalecida de sus 8 líneas una novena, que ataca a un nuevo mercado y que creen que la máquina está pagando solita, ¿no? Entonces, también ahí, no necesariamente el apalancamiento, sino también el saber manejar muy bien tus provisiones que tienes. Y es curioso, ¿no? Pero es una receta como de la abuela, ¿no? La provisión de sobrecitos, pues aquí fue la provisión sota, pues para cuando ya la maquinaria empiece a chacualear, ahí le invertimos, ¿no? Interesante, muy interesante. Muy interesante, muy motivante oír esas historias de éxito. Sí, que sí, 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 sí. Eso es lo que quería decir, pero algo que por eso dije, no, voy cuadrando todo lo que van diciendo. La última que mira, yo no sé el 2024 ni a cómo se vaya a disparar, ¿sabes qué? De una vez, porque si no al rato nos vamos a comprar carro, nos vamos a ir de vacaciones y vamos a despilfarrar el dinero, dice, y vamos a andar al rato metiéndole empaques a donde ya ni sé ya, ¿no? Entonces, muy interesante, muy interesante. No, y en pro a lo que comentas y también lo que comentaba Pati, ¿no? Yo creo que si en este momento la compañía tiene, por ejemplo, deudas en dólares, es el momento ideal para pagar esto. ¿Por qué? Porque entonces la deuda realmente pues, tiene una reducción del 20%, o sea, tienes un gran descuento y es momento de pagarlo y quitarte esos compromisos. Entonces, si vamos a adquirir una deuda, pues yo pensaría el plazo de la deuda. Porque si ya el gobierno nos está dando una fecha de caducidad de todo este evento y nos está diciendo que para diciembre del 24 las cosas pueden cambiar, porque es cuando van a empezar a reducir la tasa de interés, yo tendría cuidado con deudas en dólares a largo plazo, pero me iría a deudas en dólares en corto plazo, porque se ve y se prevé una estabilidad en ese sentido, ¿no? Entonces también cuidado con el plazo de las cosas, ¿sí? Lo cual pues, me va a permitir poder pagar y poder operar en este sentido. Ahora, si tengo ingresos en dólares, mejor, para adquirir deudas en dólares. Y de esa manera estamos blindados. Pero si mis ingresos son en pesos y tengo deudas en dólares, precaución, ¿no? Es momento de cuidar esto. Y fíjate que eso es muy inteligente, Uli, en el sentido de la mezcla del ingreso. Podríamos hacer hasta un corolario, yo creo, ¿no? Deudas en dólares merecen ingresos en dólares a una tasa proporcional equivalente, ¿verdad? ¿No? Si yo tengo 10, 100 pesos o 100 dólares en ingresos, pues no puedo exceder del 10%, tal vez 20%, como exposición de riesgo monetario,
en dólares, ¿verdad? ¿No? E incluso, fíjate, es momento de adquirir deudas en dólares en Estados Unidos, porque la tasa Claro. es mucho más baja. En Así es. cambio, los créditos en México, bueno, se han disparado al doble. O sea, teníamos tasas del 8, del 9 y ahorita están en 18, 20%, donde, bueno, llega un momento que se pueden volver impagables. Y bueno, ni mencionar cómo está la tarjeta de crédito, ¿no? Sí, ¿Por claro. qué? Porque los bancos no solamente te están cobrando una TIE, sino también se están cubriendo ellos brutalmente. Vemos un CAT, ¿no? Del Ajá. 110% en la tarjeta de Sí. crédito. Lo veíamos ahora en la sucursal de Inbursa. Decían, mira, llévate la tarjeta de crédito con tan solo el 110% de CAT. Del Y dices, CAT. oye, esto es un robo. ¿Cómo que por Sí. tan solo? O sea, no Volvió inventes. carte blanche a México, ¿verdad? En O esas sea, ¿qué, tasas qué, qué horribles. locura es esta, ¿no? Donde las tasas de interés están en el cielo por un incremento de tasa, comparándolo, ¿no? Con lo que sucedió en los años 80 y en los años 90, pues que nada que ver, ¿no? Porque Claro. en aquel entonces teníamos tasas del 120%, ¿eh? Ujú. Cuando aquí apenas estamos en el 11%. Entonces, tampoco es tan dramático el asunto, pero es Claro. importante voltear a ver qué está pasando para tomar la decisión correcta y no meternos en un problema de tasas. Gracias. Pero fíjate en el supuesto esta de la cadena de suministros que tienes que comprar una maquinaria que te va a ayudar a mantener o elevar la calidad de tus productos o servicios y te tienes que endeudar a tasas horripilantes a corto plazo. ¿Qué hacer en ese supuesto? Que por competitividad estás exigido, ¿no? A actualizar esa maquinaria. Exacto. ¿Alguna idea, colegas? No, mira. Porque ese es un atractivo también de México con todo lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, pues yo diría otra vez la mezcla de cliente, producto, servicios, ¿no? Si esa maquinaria, y ya lo decías, Enrique, me va a proporcionar un distingo, una diferenciación respecto a mi competencia desde el corto plazo y aseguro desde la instalación, las refacciones, Todo. la capacitación de mis técnicos y los blindo laboralmente para que nadie me los piratee, ¿no? O sea los blindo, los retengo, los potencio a esos colaboradores, pues entonces voy a tener un escenario de un ingreso espectacular que me van a poder permitir amortiguar ese riesgo, ¿no? Cambiario de la adquisición de esa maquinaria, ¿no? Claro. Siempre y cuando tenga el ROAE, ¿verdad? La inversión que hice en esa maquinaria totalmente utilizada. Es decir, no 3 turnos, 4 turnos, ¿verdad? ¿No? Y dale que es mole de olla, papá, porque de ahí viene la diferenciación. Entonces, bien hago eco a lo que decías Ulises y aunque es tu cumpleaños el lunes, pues yo ya lo tomé como anticipo del mío, ¿verdad? Porque es una maravilla de sugerencia el que dices, pues hay que jugarle al sistema, no a una variable, ¿verdad? ¿No? Claro. Hay que jugarle a las varias estrategias que combinadas me pueden dar y sostener el crecimiento ético y rentable de mi empresa. Y eso, pues no necesariamente al ejemplo que ponías, Enrique, que son un montón de empresas, ¿no? Familiares, que la primera generación le tiembla la mano, aunque han mantenido 3, 4 generaciones con cambios económicos en el país espectacularmente, ¿no? Es momento de acercarse a nuevas tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial, entre otras, ¿no? Exacto. ¿No? Las bases de datos, o sea, Sí. hay mucha tecnología disponible ahora y muy económica, de muy fácil acceso, pero la desventaja es que no tenemos en México gente capacitada disponible. Ejemplo, las empresas que se están instalando en la península de Yucatán, ¿no? Sí, Está claro. bien, pero Sí. no encuentran mano de obra inteligente o colaboradores de lo que decías, Pati, de TIs, ¿verdad? O de TICs. Sí, sí, sí. Chútale, qué relajo y de dónde me los jalo, ¿verdad? Para que se vengan a Yucatán. Oye, Sí. aguántate, el promedio educativo, el nivel promedio es prepa trunca, ¿no? Entonces también Sí. son realidades, y no nomás decir,
voy a poner aquí el tren y voy a hacer un clúster del sureste y viva Dos Bocas, ¿no? Pues tienen gente que no le entienden ni siquiera a las CNCs, ¿no? En máquinas de control numérico, cosas de ese tipo. Y ya nada más para cerrar con el ejemplo de estos cuates, ahorita que dijiste, aparte que la pagaron de contado porque les alcanzó, ahora sí que dicen, pues porque me alcanza, en esa operación lograron asegurar 3 años de capacitación gratuita, descuento en piezas de desgaste, ¿sí? Y los 2 primeros servicios gratis de la maquinaria, ¿no? Entonces se volvió así como un pequeño clustercito de beneficios y sobre todo, como bien lo decías, la parte de la mano de obra especializada, ¿no? Porque si bien también esta máquina ofrece una reducción en el personal, también hay que verlo, y no quiere decir que sea un efecto malo, sino, bueno, yo estoy invirtiendo en tecnología, pues obviamente para disminuir mis costos, ¿no? Y uno de ellos es la mano de obra. Curiosamente, ahorita fue en un periodo donde la producción bajó un poco, hay trabajadores temporales y hacen la adquisición cuando, digamos, nadie, entre comillas, muchos ven que entra la maquinaria y entonces le dicen, ¿te vas a quedar? Sí, pues bueno, ¿te vas a especializar? Sí, me comprometo, ¿no? Y también trae un sistema, esta maquinaria, según me explicaban, con una filosofía hasta japonesa como Toyota Swing System en la parte textil, en donde también van produciendo por metas, ¿no? Es decir, el turno no se tiene 3 corridas de producción, pero se acaban antes, se reúnen como un equipo de trabajo y toman la decisión de decir, prenden el semáforo en verde y nos echamos otra corrida, ¿no? Entonces, la máquina está pagando, están incentivados en no bajar calidad, pero hacer más eficiente el proceso, más productivo. Y bueno, le digo, bueno, pues esto pareciera una caja de Pandora destapada a toda la parte del beneficio, pero lo supieron hacer. Ahora, esto saben que es también lo que permitió mucho, y además comercial, el buen conocimiento de la industria y el buen conocimiento de su empresa, ¿no? Adelante. Pero fíjate, y hablando de cadenas de valor, una estrategia muy poco vista y muy pocas veces entrenada, sobre todo empresa familiar, pymes, Sí. es cuando tienen la atracción de un cliente corporativo. Y ahora con el nearshoring lo estamos viendo Ajá. con muchos de nuestros clientes ahorita en la actualidad. ¿Qué pasa con el apalancamiento por cadena de valor? Digo, fue una fumarola que nos echamos ahí con Ulises, con Coparmex en Veracruz, ¿no? Pero ¿qué sucede si te alías con tu cliente y tu cliente te financia? Es más probable que tu cliente corporativo tenga fuentes de financiamiento a menores tasas y menor riesgo y te pueda apalancar aún con una tasa premium muy cómoda de acuerdo a los beneficios diferenciales económicos que está generando la inversión contigo. Claro. Suena complejo, pero es muy directo. A ver, Sí, cliente, sí, ¿quieres que te dé más valor? ¿Quieres que te dé más velocidad? ¿Quieres que te entregue en 20 países? Dale, necesito esta infraestructura, ¿no? Pero pues me cuesta 150 millones de dólares, ¿no? Pero si tú me los das, ¿qué te parece si te doy en los próximos 5 años costo más un peso? Ujú. Y el diferencial te lo está pagando la cadena de valor. O sea, soy un in-placement tuyo. Entonces es una estrategia más allá de lo financiero, ¿no? Es una estrategia bien corporativa de valor, de cogeneración de valor, que muy poca gente tiene la pericia de ver el ecosistema o en su ecosistema el cliente como fuente primaria de financiamiento y posiblemente a cero riesgo, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienes contratos por 5 o 10 años. O sea, Sí. la maquinaria que pusiste con todo el chunche está asegurada en su recuperación de la inversión desde el corto plazo. Ahora, hay amarres, hay convenios, hay cláusulas, no le produzcas a la competencia, dame una ventaja diferencial. Y ahí viene donde el consejo de administración es una fuente de apalancamiento financiero impresionante vía sus relaciones, el networking. ¿Cómo un director de ventas de una pyme familiar va a lograr con un corporativo? Pues dirían los franceses, Ulises, je ne sais pas possible, ¿verdad? No es posible. Pero ¿qué crees? Puedo hacerme aún como pyme de un consejo de administración, ¿no? Y real, que me ayude a mi pyme
a lograr esa negociación con un corporativo. ¿Y qué crees? Es un holding, es una agrupación de pymes. Y muy pocas veces, Pati, acuérdate, en Veracruz lo intentamos, ¿no? Con algún grupo, cuando estábamos ahí, quiero recordar, perdón, Enrique, con Ulises, ¿no? Y le sugerimos a un grupo, ¿no? Que tenía, Pati, de clientes, ¿no? De multiempresas, pero pymes. Oye, pues no puedes contratar tú solo un abogado, pues júntense 10 y contrata el abogado, ¿no? Creo que hasta fue idea tuya, Ulises, no, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero ahí, pues, y aquí se los ayudamos a hacer su clúster, ¿no? O sea, tantita mentalidad de flexibilidad ante el riesgo. O sea, por favor. Bueno, ese fue de regalito de cumpleaños, Ulises. Ulises. Felicidades por el lunes, si no nos vemos antes. Muchas gracias, gracias. ¿No? Felicidades anticipadas, Ulises. Por tus, Muchas ¿qué? gracias, 50 gracias. ya, Uli. Felicidades. 50, Ya 28, ¿no? Ya, 28. Al Sí, quinto ya. piso, 25. ya se va al quinto piso. 25 por 2. 25 por 2. Exacto. Qué No, no padre. te hagas, apenas tienes 10, pero 10 lustros, hermano. Que 10 lustros. comiencen los festejos, todo el fin de semana de festejos. Sí, sí, sí. Oye, Empiezan los Pati, festejos. Enrique, imagínate, 50 años, con 8 empresas, con doctorado. No, pues estás hecho un trabuco, Ulises. No trae Claro, agenda Híjole, para muchas atender gracias. a invitaciones que le hacemos, ¿no? qué Eso padre, genera envidia, Enriquito, agenda llena y hombre al padre. bate, ¿no? Sí, qué Felicidades, Chulada, padre. Uli, ¿no? por Buenísimo. esos Muchas 50. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Empieza Pues a muy bien. festejarlo ya desde Se cortó un mañana, poquito. por Pásala favor. requete bien, Uli. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, sí, efectivamente estamos entrando al 5.º piso, pero bueno, con mucho entusiasmo y muchos proyectos, vamos avanzando bastante bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Eh? Y Bueno, bueno, pues pase- vamos cerrando nuestro Sí, cóctel. vamos cerrando. Claro. Pues ciérralo con que nos compartas un regalito de ti a nosotros con tus recomendaciones de un portafolio de inversiones, no seas gacho. Sí, claro, con mucho gusto. Fíjense que curiosamente, volteando a ver la bolsa de valores, vemos que muchas de las acciones se están desplomando por las políticas gubernamentales Sí. y otras están agarrando muy buena fuerza, se están fortaleciendo mucho, ¿no? Por Y ejemplo, otras están saliendo de la curiosamente, bolsa mexicana, ¿eh? y otras están saliéndose de la bolsa mexicana. Por ejemplo, este anuncio de la aerolínea del bienestar, que la nombraron como mexicana otra vez, pues está ocasionando que las acciones de las empresas de aviones, particularmente el transporte aéreo, pues están cayendo en picada. Vemos un Volaris que ya rebasó el 35% en la caída del precio de la acción, lo cual pues es Ya interesante para preocupa. comprar, pero al mismo tiempo preocupante porque vemos que no está funcionando toda la estrategia comercial que lanzaron, ¿no? El pase anual y estas cosas como para captar clientes y están aterrados porque Mexicana va a competir directamente contra ellos. Entonces, y por otro lado, vemos que el sector financiero se está fortaleciendo muchísimo. Vemos la acción de Banorte, por ejemplo, que está en pleno crecimiento y no ha parado, ¿no? Lo Las cual pues es hipotecas momento de de venderla, Banorte, ¿no? Ulises, ¿no? Es momento de venderla, claro. ¿Por qué? Pues porque las están captando recursos como nunca antes los habían captado y eso está fortaleciendo el negocio del sector financiero. Es decir, tienen más recursos para poder prestar más y entonces colocar más deuda, que es el negocio de los bancos. Entonces, vemos un movimiento interesante en este momento en la bolsa, precisamente por estos ajustes y estos movimientos de fortalecimiento de la moneda, pero al mismo tiempo las estrategias de gobierno como que hacen que otros negocios se nos caigan. Entonces, bueno, el consejo es momento de ahorrar, es momento de invertir, es momento de colocar los recursos, no es momento de gastarlos. En este momento es cuando más tenemos que invertir y buscar esas tasas de interés lo más altas que se puedan. Por ejemplo, hay tasas de libres de riesgo donde vemos que están ofreciendo hasta el 11% de rendimiento, cosa que no se había visto en más de 30 años. Entonces, creo que es el momento ideal para poder invertir y para poder ahorrar. Por favor, esa es yo creo que la recomendación más importante y más fuerte que les podría hacer. Es el momento de guardar los recursos. ¿Vale? Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias, gracias a todos. Una vez más, el tema se nos fue como agua. Muchísimas gracias, Pati, Paco, Enrique, muchísimas gracias, Fanny, gracias por la coordinación de todo.
Y pues bueno, nos vemos en el siguiente cóctel en 15 días y seguimos avanzando. Un fuerte abrazo. Gaby te Muchas está gracias. dando felicitaciones aquí en el chat, Uli. Mucho. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós, Pati. Gracias, Bye. gracias. Ay, gracias. Adiós, Enrique, Mucho. Pati, Uli. Adiós Gracias. a todos. Bye, bye. Gracias por las Adiós. Bye, felicitaciones. cuídense mucho. Gracias. Quinto piso, Uli. Quinto piso, Dios Ya mío. ni se lo recuerdes. Qué rápido llegamos. Qué rápido, Dios mío. No es lo importante llegar, sino mantenerse y sostenerse. Mantenerse. Claro, claro. Los 50 son los nuevos 30, entonces ahí está. Buenísimo, buenísimo. Los nuevos 30. Así es, estoy de acuerdo. Ay, qué bárbaro. Recuerda, Uli, que no estamos viejos, estamos apenas en la pubertad de mi senectud, ¿eh? Así es que Exacto, estamos empezando estamos apenas. en Ahora, esa como pubertad. abuelo, cambiar pañales, going back to basics, ese conocimiento me urge. Te autorrecordó lo del abuelo. Ahí está, Paquito. Me encantó esto. Entró Dice, bueno, ya me como gradué, ahora voy a ser timing. director de la compañía. Parece ¿Tú sabes que ser estuvo director de la preciso. compañía? Yo creo que Pati metió ahí la mano con Yo lo que esto. veo es que la vas a echar a perder, ¿no? Algo El te simple hecho leyeron que con lo tengas de sangre abuelo, azul no quiere Uli. decir que seas director de la empresa. O sea, Cuidado, perdón. no, todavía Creo no. que necesitas formarte, prepararte, Aguantemos demostrar tantito. que puedes estar ahí. Y entonces, Ahora esperen. Y cuidado y se te ocurra tomar algo. Digo, a mí, ¿qué te platico, Luis? Me tocó Ahí está, Enrique. trabajar en FEMSA, en mis inicios de trabajo. Y alguna vez visitando las famosas barbacoas, pues es que uno viene de lo que estás acostumbrado. Y claro. te traiciona el inconsciente y toda una historia de vida. Se me ocurre llegar con el director de marketing, pues, está como jefe de ventas, y pues lo primero que hace, pues es el inconsciente, se proyecta, y pido mis barbacoa, mi taquito de barbacoa, así como en una sangría señorial, bueno, casi me corren, ¿no? Te ahorcan, claro, claro. Y yo, ay, perdón, pues la tomo desde que tengo uso de razón, me gusta la sangría, pues sí, pero ahí estás en Coca-Cola y sopas, ¿no? Y agarraron, aventaron la botella y ahí está Coca-Cola, ¿no? Sí, Así yo es. cada vez que compro un libro para mi Kindle me salen 4 recomendaciones en automático y casi siempre caigo con otra. O sea, casi siempre. Entonces ya saben lo que me gusta, ya saben qué es cuál va a ser el siguiente libro que voy a querer leer y caigo. O sea, facilota me pongo para caer con las compras. La broma no es esa. Si quieres caer, te mando mi dirección y cáete con un Kindle. Esa es broma. Eso no se ha caído, Pati, con ese Kindle. Perdón, la broma. Ahora que lo están repasando, Pati, ¿qué pasó con mi Kindle? Claro que sí. Claro, ya estamos de fiestas, ¿no? Ya vienen los Claro. regalos y Santa Claus, entonces, ¿por qué no? Un buen regalo. Claro, sí. Que me están jalando la oreja porque dije NAD, NAD y es NAT, ¿no? Al revés. Al revés, Pero Paco. ya ves, Exactamente para que me al revés. corrijan doblemente. Yo te entendí, yo no sé los demás, pero yo sí entendí que querías decir en NAD, pero me estabas ahí nada más probando a ver si estaba atento, ¿eh? A ver si estabas atento o tu mente estaba en otro universo, ¿verdad? ¿No?